Hemos estado estudiando el libro de Habacuc. No sé si usted nos ha acompañado desde que empezamos la serie de predicación basada en el libro de Habacuc. Hemos estado juntos meditando en esta serie que como lo tenemos ahí, lo han visto antes ya, el título de la serie es Cuando Dios no tiene sentido. Y en su vida y en mi vida como creyentes, nosotros vamos a ver y darnos cuenta que muchas veces Dios no tiene sentido. No tiene sentido humano lo que Dios hace. Muchas veces lo que Él quiere de nosotros no tiene sentido, no encaja. No encaja con la realidad, no encaja con lo que esperamos, no encaja con nada que nosotros realmente podamos unir o hilar cabos según lo que entendemos de las Escrituras. Y vimos ya la semana pasada, repasando un poco también lo que hemos visto en los últimos mensajes, vimos cómo el profeta Habacuc empieza en el capítulo 1 del libro de Habacuc, en el versículo 1, él empieza yendo a Dios, diciéndole: Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios, voy a ver esta injusticia? ¿Hasta cuándo voy a estar pidiéndote, rogándote y no respondes? No haces nada. Escuchas de repente, pero no haces nada. Y Habacuc viene delante de Dios. Todavía tengo bastante eco, si le podemos bajar un poco más. Y Habacuc va y le dice a Dios: Dios, ¿hasta cuándo? Y esa quizás ha sido la oración de muchos de nosotros en nuestra vida en diferentes momentos. Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar pasando por esos problemas en mi matrimonio? ¿Hasta cuándo voy a estar con estos problemas con mis hijos? ¿Hasta cuándo voy a estar con esta situación económica? ¿Hasta cuándo voy a estar con este problema de salud? ¿Hasta cuándo voy a estar viviendo toda esta tortura? Dios, ¿hasta cuándo? Y vimos que Dios, en el segundo mensaje que predicamos, le responde a Habacuc. Y le dice: Habacuc, te voy a contar algo, que si te lo cuento no me lo crees. Es tan grande lo que voy a hacer, que no me lo crees. Y Dios le responde a Habacuc y le responde: voy a parar la impiedad del pueblo, voy a parar todo lo que está sufriendo, trayendo a los babilonios. ¿Los babilonios eran peores? ¿Los babilonios eran más crueles? Era gente malvada, era gente que los describe la Biblia como feroces. Y Habacuc no entiende. Y Habacuc dice: ¿qué? Dios, ¿cómo es que vas a curar la maldad trayendo a uno más malo? Y eso vimos la semana pasada. ¿Cómo nosotros debemos de actuar? ¿Qué debemos de hacer cuando nosotros estamos en una situación que no entendemos la respuesta de Dios? Y vimos la semana pasada, no olvide esto, que Dios siempre responde. Dios siempre responde. Dios siempre escucha. Él no se desatendió por un momento. Él siempre escucha. Dios responde. El tema es que usted y yo muchas veces no estamos listos para escuchar, prestos para escuchar la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque queremos que Dios nos responda al problema que estamos pidiendo. Estamos pidiendo por enfermedad y queremos que Dios responda curando esa enfermedad. Estamos orando por el problema económico y queremos que Dios responda el problema económico. Y estamos orando por el tema de salud, no sé lo que sea, y queremos que Dios responda a eso. Pero vemos en la Escritura que Dios muchas veces no responde directamente las preguntas que hacemos. Y muchas veces tenemos respuestas de Dios, como vimos en las semanas, que nos descuadran. Nos descuadran, nos dejan sin piso porque no entendemos. Pero cuando no entendemos la respuesta de Dios, vimos la semana pasada, lo que usted y yo no debemos de hacer es alejarnos de Dios. Debemos de volver ahí a postrarnos delante de Él y a suplicarle y decirle: no entiendo, y afirmar las cosas que sabes acerca de Dios. Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno, y afirmar esas verdades que sabes acerca de Dios y postrarte ante Él y abrir tu corazón a Él. Creyente, no dejes de abrir tu corazón a Dios. No dejes de suplicar: pero Giorgio, yo ya voy 5, 10, 15, 20 años en esto y no hay solución. No sueltes, sigue suplicando a Dios, sigue postrado delante de Dios, sigue clamando a Dios, porque Dios te va a responder. Y su respuesta quizás no va a ser la solución al problema que tú estás pidiendo que se solucione, pero la respuesta va a ser lo necesario para que tú puedas seguir un día más. Y esa es la fe cristiana. Y les di el ejemplo contundente de esto es el apóstol Pablo. Pablo ahí en Corintios, capítulo 12, le dice, 3 veces dice el texto que rogó al Señor, 3 veces rogó por el aguijón en su carne, un problema de salud, probablemente.
3 veces rogó. Y la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia. Señor, pero no respondiste lo que pedí. Yo pedí por mi salud, por lo menos respóndeme diciendo, no te voy a curar. Pero es que Dios no responde lo que tú quieres oír o piensas que necesitas. Dios va a responder lo que tú necesitas según Él para dar un día más en esta vida para la gloria de Dios. Habacuc va a aprender eso. Pero llegamos a esta porción en el libro de Habacuc donde vemos que Habacuc vuelve donde Dios y le dice a Dios, Dios, no entiendo. Y él dijo en el versículo 1 del capítulo 2 que va a esperar. Va a esperar qué es lo que Dios va a decir. Él confía en que Dios va a responder. Y miren conmigo el versículo 1 del capítulo 2. Vamos a leerlo, oramos y entramos a los siguientes versículos para continuar nuestro estudio de este libro. Versículo 1, capítulo 2 dice, Habacuc no entendió la respuesta y dijo, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Es decir, Habacuc trae una vez más su queja delante de Dios. Él no suelta a Dios. Viene a Él, le trae su queja y dice, voy a esperar. Voy a esperar, pero no voy a esperar sentado, pasivo, que caiga del cielo o algo. Él dice, voy a esperar como un atalaya. Voy a esperar con un corazón presto y dispuesto a ver qué va a responder Dios. Creyente, ¿tú quieres escuchar la respuesta de Dios a eso que le vienes clamando y suplicando por meses, años en tu vida? Dios te quiere responder y Él te va a responder. Pero su respuesta, tienes que estar listo para poder verla, porque su respuesta muchas veces no va a ser la respuesta que estás dormido y te despierta y te dice. Es la respuesta que vas a encontrar en tu tiempo a solas con Él. Y ahí Dios te va a hablar lo que es necesario para seguir un día más. Vamos a orar, pedirle a Dios su guía, su dirección y entramos a lo que toca para el día de hoy. Padre, gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das de congregar, de venir a este lugar, a juntos meditar en tu palabra. Dios, te pido tu ayuda, te pido misericordia, te pido, Padre, gracia y que tu Espíritu Santo tome control de la meditación y tu Espíritu Santo nos ilumine a la verdad de tu palabra. Dios, necesitamos que tú nos enseñes. Te pido que controles mis palabras y sé tú, oh Padre, glorificado por medio de esta enseñanza. A ti te damos la gloria, oh Dios, y te pedimos ayuda en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. En esta noche, entonces, vamos a meditar en la respuesta de Dios. Porque te anticipé esto la semana pasada. Dios va a responder. Y la respuesta que Dios va a dar no va a ser una respuesta directa a la pregunta de Habacuc una vez más. Va a ser una respuesta que no da con la pregunta que hace Habacuc, pero responde al corazón del profeta. Habacuc capítulo 2, versículos 2 al 5, vamos a meditar, y el título de este mensaje es, ¿qué quiere Dios de ti cuando no entiendes? ¿Qué quiere Dios de ti cuando tú no entiendes? Sabes que hay muchas veces en tu vida y en mi vida que no vamos a entender. Y tú tienes que entender y saber qué quiere Dios de ti cuando no entiendes. Porque vamos a estar en esta posición muchas veces. Cuando los caminos de Dios parecen difíciles de comprender, Dios no te llama a entender todas las razones del por qué pasan las situaciones en tu vida, sino que te llama a confiar en su palabra, a abandonar tu autosuficiencia, tu orgullo y a vivir con fe en lo que Él te ha dicho. Estas 3 cosas van a ser los pilares de lo que vamos a meditar juntos en esta noche. Una de las mayores luchas que el creyente tiene ocurre cuando Dios responde. Uno de los grandes sufrimientos de creyentes es cuando Dios responde, porque no responde como queremos que Él responda. Y te frustras, porque Dios te responde y en tu mente y en mi mente y en mi corazón y tu corazón está, Dios, pero no te pedí por eso. Dios, te pedí por el aguijón, no te pedí por más gracia. Dios, te pedí por mi salud, no te pedí por esto. Dios, te pedí por mi economía, no te pedí por esto. Dios, te pedí por mi matrimonio, no te pedí por esto. Pero Dios muchas veces va a responder. Tienes que estar atento para ver la respuesta de Dios. Y cuando Él responde, sufrimos muchas veces porque no entendemos. Pero Dios no busca que tú entiendas el detalle de lo que está haciendo Él, pero Él espera que tú confíes. Esto es lo que está pasando en Habacuc. El profeta ya le preguntó a Dios y Dios ya respondió. Le dijo, voy a mandar a los babilonios. El profeta vuelve a Dios y le dice, Dios, ¿cómo que los babilonios? Ahora sí ya no entiendo, Dios, ¿qué estás haciendo?
Es interesante observar que Dios no dedica esta respuesta y sus respuestas a explicar todos los detalles de lo que Él hace. No responde cada pregunta del profeta. No despeja el misterio y la confusión de su mente. En cambio, Dios se va a concentrar en algo más importante que la respuesta de por qué usas a los babilonios. Dios se va a preocupar por el corazón del profeta. Y esto es lo que tienes que entender. Cuando tú y yo estamos pasando por momentos adversos y venimos delante de Dios a suplicarle por esa adversidad que estás viviendo, Dios no está preocupado por la adversidad que estás viviendo, porque esa adversidad para Él no es nada. Pero Dios está preocupado por tu corazón en medio de la adversidad. Y lo que Él te quiere responder es lo que sea necesario para que tu corazón se mantenga firme en medio de la adversidad. Entonces Dios no va a eliminar las tormentas. Dios lo que va a hacer es te va a ayudar a poder sobrellevar las tormentas. Y tú y yo vamos a clamar, Dios, ya quita esta tormenta. Y Dios va a decir, no, la tormenta va a seguir, pero hay un faro de luz. Y Dios, ese faro de luz, ¿cómo me sirve? Y cuando tú prestas atención y dejas de ver la tormenta y ves el faro de luz que está por medio de su palabra, vas a poder encaminarte a donde Dios quiere llevarte. Y Él te va a guiar, pero tienes que estar atento. Dios se concentra en lo que es más importante, que es tu corazón, y eso sigue siendo relevante el día de hoy. Y esa sigue siendo la manera en cómo Dios responde a tu corazón y a mi corazón el día de hoy, cuando venimos delante de Él con sufrimientos, porque nuestro enfoque siempre va a ser, Señor, dame explicaciones, Señor, ya para esto, Señor, ya que esto no suceda. Y Dios lo que quiere que tú aprendas es que aprendas a confiar en que Él no te ha dejado, que en medio de esa tormenta Él está contigo. ¿Te das cuenta? Habacuc él quiere entender el plan de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo vas a usar a los caldeos? ¿Cómo vas a los babilonios? Ellos van a idolatrar la malla. Ellos van a idolatrarse a sí mismos. ¿Cómo vas a usarlos a ellos? Son paganos. Habacuc quiere respuestas que expliquen lo que Dios hace. Y Dios quiere que Habacuc confíe en que Él está en control. Y tú y yo tenemos que aprender eso en nuestras vidas. Habacuc terminó el capítulo anterior esperando sobre su guarda, o el inicio de este capítulo esperando sobre su guarda. Y en esta noche vamos a ver 3 verdades que Dios quiere de ti cuando tú y yo no entendemos. 3 verdades basadas en estos textos bíblicos que vamos a leer, que Dios quiere de ti cuando tú y yo no entendemos. ¿Qué quiere Dios de tu vida y de mi vida cuando simplemente no entendemos? Número 1, Dios quiere que tú confíes en su palabra. Dios quiere que tú confíes en su palabra. Y tú dices, oye, pero eso suena muy simple. Sí, es así de sencillo. Dios quiere que tú confíes en su palabra. Versículo 2 y versículo 3 en Habacuc capítulo 2, miren ahí en sus Biblias. Y Jehová me respondió y dijo, aquí viene la respuesta de Dios a Habacuc, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios quiere que Habacuc confíe en su palabra. Si tú te das cuenta en lo que le está respondiendo Dios a Habacuc, no le está respondiendo por qué va a usar a los caldeos. No le está respondiendo por qué están sufriendo. No le está respondiendo cuándo va a parar la iniquidad. Pero lo que le está respondiendo es, Habacuc, escribe esto, confía en mi palabra. Lo primero que Dios hace es, Dios dice, escribe la visión. Esto es bien interesante, porque cuando Dios manda a que un profeta escriba la visión, no es simplemente porque quiere que sea conocida esa visión, esa verdad que Él va a dar en todo el pueblo, sino porque Él quiere que quede permanente para las siguientes generaciones. ¿Qué te está diciendo esto? Que lo que Dios va a responder en esta porción es una verdad bíblica que Dios quiere que quede permanente para las siguientes generaciones. Y curiosamente, en esta porción vamos a encontrar un verso bíblico que va a ser el centro del mensaje de Pablo en Romanos, en Gálatas y en Hebreos. ¿Por qué? Porque lo que se va a decir a continuación
es exactamente una verdad bíblica que es perpetua. Es una verdad bíblica que no es para un tiempo. Es una verdad bíblica que no es para los judíos de esa época. Es una verdad bíblica que no es para algunos cuantos. Es una verdad bíblica que es para todo creyente en todo tiempo en esta tierra. Le dice, escribe la visión. La visión debía quedar registrada, debía perseverarse, debía cuidarse y debía proclamarse. Dios llama a que Habacuc la proclame porque le dice, declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Quiero que entiendas esto. La fe cristiana y la fe verdadera siempre descansa en lo que Dios revela por medio de su palabra. La fe cristiana no descansa en optimismo. La fe cristiana no descansa en un buen coach cristiano que me haga sentir mejor. La fe cristiana no descansa en simplemente una emoción positiva o el ser positivos o optimismo en la vida. La fe cristiana no descansa en emociones y experiencias. La fe cristiana no descansa en eventos particulares que hayamos experimentado en la vida. La fe cristiana no descansa en nada que es subjetivo. La fe cristiana descansa en aquello que es objetivo, aquello que no cambia, aquello que permanece, y eso dentro de nosotros lo que tenemos que no cambia y permanece, ¿qué es? La palabra de Dios. Por eso tú y yo no debemos de descansar en un hombre. Yo descanso en el pastor, que él me habla, el maestro, que él me habla. No, porque los hombres van a cambiar, los hombres vamos a pecar, los hombres vamos a mentir, los hombres vamos a engañar, los hombres vamos a algún día salir de esta escena, pero hay un libro que permanece y es objetivo, no es subjetivo. Y por eso Dios te llama a ti, me llama a mí, a que confiemos no en cosas subjetivas, que confiemos en aquello que es el ancla de tu fe, que es la palabra de Dios. Si tú basas tu fe en emociones, en experiencias, en vivencias, en algún evento que hayas podido pasar en tu vida, tú vas a titubear en tu fe a medida pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque no estabas bien anclado en la palabra de Dios. Cuando no entiendes la respuesta de Dios, ¿qué quiere Dios de ti? Número 1, Dios quiere que tú aprendas a confiar y descansar en su palabra. La fe cristiana descansa en la palabra de Dios. Cuando atraviesas momentos difíciles, quizás ese eres tú en esta noche. Quizás tú estás en esta noche atravesando por momentos bien complicados. Quizás estás confundido en esta noche. Estás confundido realmente sin saber qué hacer. Ya no sé qué hacer. Y has escuchado muchas voces que te han dicho, haz esto, haz lo otro, haz esto, haz lo otro, y ya no sabes qué hacer. Has intentado todo lo que tú puedes hacer por tus propios medios y simplemente has regresado al mismo punto de frustración donde estuviste en un inicio. Nosotros solemos en esos momentos guiarnos por impresiones, sentimientos, señales, especulaciones, palabras de hombres. Dios dirige a Habacuc a que él se base en su palabra. Y es la misma guía que Dios tiene para ti el día de hoy. Cuando hay confusión, incertidumbre, agotamiento espiritual, agotamiento emocional, tu circunstancia no cambia, acércate más a la palabra de Dios. Conozco creyentes que me dicen, Giorgio, estoy pasándola difícil, estoy luchando, estoy sufriendo, está momento bien difícil. Y sí, momentos difíciles en familia, economía, salud, etc. Y les pregunto, ¿y qué estás buscando? Estoy buscando que Dios me muestre qué hacer. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? ¿Okay? Estoy buscando que Dios me muestre qué hacer. Tengo que tomar una decisión, estoy buscando que Dios me muestre qué hacer. Conozco a varios que están ahí ahorita. Están sonriendo algunos de ustedes. Y me dicen, y les pregunto yo, ¿estás pasando tiempo en la palabra de Dios? No estoy pasando tiempo fielmente, pero quiero que Dios me muestre qué tengo que hacer. Pues déjame decirte, si no estás pasando tiempo íntimo en la palabra de Dios, ¿cómo esperas poder escuchar la voz de Dios y que Él te diga qué es lo que tienes que hacer? No hay manera de que tú puedas saber qué es lo que Dios quiere que tú hagas y cómo es que Dios quiere que tú afrontes ese periodo de sufrimiento que quizás es corto o largo en tu vida. No hay manera que tú sepas qué hacer y cómo sobrellevarlo lejos de este libro, lejos de la palabra de Dios. No hay forma.
No hay forma, y tú puedes decir aquí en esta noche, tú puedes estar sentado ahí y decir, no, pero por eso voy a la iglesia los domingos. Pero no se trata de iglesia los domingos. Se trata de tu comunión íntima con Dios día a día. Si tú realmente quieres saber qué es lo que Dios quiere que yo haga, qué es lo que Dios quiere que decida, cómo puedo saber cómo sobrellevar este momento tan difícil en la vida, si realmente eso pesa en tu corazón y eres un hijo de Dios, no sueltes a Dios, sigue ahí. Estuvimos la semana pasada y esta semana, ¿qué quiere Dios de ti? Número 1, confía en su palabra. Te sumerges en este libro. Pasas más tiempo en este libro, porque quiero saber qué va a decir Dios, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y pasas tiempo en la palabra de Dios. Dios responde con una palabra confiable. Mira el texto bíblico en el versículo 2. Dice... el versículo 3, dice la palabra de Dios, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Esto es bien peculiar, porque Dios está diciendo, estoy diciendo mi palabra y lo que te estoy diciendo no es mentira. ¿Por qué Dios tiene que decirle que no es mentira? Porque Dios quiere afianzar el corazón de este profeta de que no dude, que confíe de que lo que Dios ha dicho es fiel, de que su palabra es fiel. De lo que Él está diciendo es algo que Él puede confiar. Dios dice, no mentirá. Esto es fascinante. La visión lo que le va a decir puede parecer poco probable. Lo que Dios dice puede parecer muy difícil. Lo que Dios dice puede parecer muchas veces irracional. Pero si viene de Dios, no es mentira y se va a cumplir. Puede tardar, pero se va a cumplir. Y tú dices en esta noche, Giorgio, he venido rogando por esta situación. ¿Y qué dice Dios a eso? ¿Cómo sé que está diciendo Dios a eso? Pasa tiempo en la palabra de Dios para que Dios te dé más detalle. Pero te voy a decir algo. Hay promesas que Dios nos ha dado en las cuales tú tienes que empezar a agarrarte de esas promesas y tenerlas como anclas en tu vida. ¿No dijo Cristo Jesús antes de ascender? No dijo Él, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del... Él prometió que iba a estar contigo. Él prometió que nunca te iba a desamparar. Él prometió que nunca te iba a dejar. ¿Crees eso? ¿Estás pasando por ese problema tremendo en tu vida que te agobia y te hace derramarte de lágrimas día a día, semana a semana? ¿Estás bien anclado en la verdad de que tu Dios, tu Salvador, el que dio su vida en la cruz por ti, el Dios creador del universo, el Todopoderoso, Él, no otro, Él te ha dicho que Él va a estar contigo? Él no ha dicho que va a estar mirando de lejos, Él ha dicho voy a estar ahí contigo todos los días hasta el fin del siglo. ¿Crees eso? Tú puedes decir, sí, Giorgio, pero no me siento, esa es la común, ¿verdad? No me siento, siento que me dejó, siento que me desamparó. Y aquí es donde tienes que aprender esto. No puedes basar tu vida cristiana en cómo tú te sientes. Tienes que basar tu vida cristiana en las verdades que tienes en la palabra de Dios. Y Él te dice que Él está contigo. No dudes por un instante de que tu Salvador está contigo todos los días hasta el fin del siglo. Y podríamos mencionar más promesas de Dios como esta. Muchas veces el creyente interpreta la demora como ausencia. Piensa, Dios se olvidó, Dios me dejó de lado, Dios me desamparó, Dios estará ocupado, quizás pensará alguno. La demora jamás significa incumplimiento, la demora jamás significa que Dios te ha abandonado. Dios quiere que Habacuc crezca en entender que Dios está obrando y que su palabra es todo lo que él necesita para poder sobrellevar este momento de dificultad. El problema es que creyentes el día de hoy hemos perdido fe y esperanza en este libro. Y no creemos que este libro es suficiente. Y pensamos de que para poder sobrellevar las diferentes dificultades de la vida necesitamos A, B, C, D y necesitamos letra E, este libro. Y la vida cristiana y tu comunión con Dios se vuelven en un valor de la ecuación para que estés bien. Cuando Dios quiere que entiendas que esto es todo lo que necesitas para que puedas sobrellevar las cargas de esta vida. No, pero seguramente también necesito esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y Dios quiere volver a ser el punto de centro de tu vida. Dios quiere volver a ser el eje central de tu vida. Dios quiere volver a ser el ancla de tu vida. Dios quiere volver a ser el motor de tu vida. Y Él tiene que volver a ser todo aquello que tú necesitas para poder sobrellevar las diferentes cargas de la vida.
Cuando tú regresas como creyente a decir, ok, Señor, sabes, no entiendo, me parece una locura, pero confío en ti. Me voy a meter en este libro, voy a pasar tiempo en este libro. Tú guíame, tú háblame y confío en que tú estás conmigo. Dios te va a guiar. Y vas a poder experimentar lo que es la compañía, el gozo, la dirección y la guía del Señor. Pero para que hagas esto, vas a tener que soltar. Confiar en la palabra exige que abandones algo que quizás estás queriendo controlar con tus propias manos. Versículo 4, al inicio dice esto: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y este pasaje es el gran contraste entre el orgulloso y el que es humilde. El orgulloso busca controlar. Tienes un problema, buscas controlar, mover todas las piezas para que todo quede según como tú lo has diseñado. Buscas controlar todos los aspectos para que no pase algo malo en tu vida. Buscas controlar todo para que en cierta manera no vaya a haber una tragedia, no se vaya a ofender a alguien, no se vaya a incomodar a alguien, no vaya a pasar algo con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Tratas de controlar todo. Y Dios te va a enseñar en este texto que para que tú puedas avanzar en tu vida cristiana, la segunda cosa que Dios quiere de ti cuando no entiendes es que Dios quiere que renuncies a la autosuficiencia. Dios quiere que renuncies a ese pensamiento orgulloso y pecaminoso que muchos de nosotros tenemos, que es: sí puedo, yo puedo, por mí mismo puedo, por mí mismo puedo. La cultura de la sociedad nos han hecho pensar así muchas veces. Nos han hecho pensar: sí puedo, sí puedo, sí puedo. Recuerdo cuando Perú estaba perdiendo 3-0 contra Brasil y el estadio estaba cantando: sí se puede, sí se puede. Y no se pudo, perdieron 4-0. ¿Okay? La sociedad, la cultura nos quiere meter en la mente constantemente: sí puedo, tú puedes, di que sí puedes, no digas que no, porque al decir no estás declarando negatividad, quita esa palabra, táchala. No sé quién se inventó eso, lo escucho todo el tiempo. Y la Biblia, ¿sabes qué? Muchas veces en lugar de decir sí, te enseña a decir no. En lugar de decir sí, te enseña a decir no puedo. Dices, pero eso no es positivo. Uno tiene que tener mente positiva. Yo estoy de acuerdo en eso. Pero el texto bíblico te enseña a decir constantemente en tu corazón: no puedo. No puedo sin Dios. No puedo salir de este problema económico sin tu guía. No puedo solucionar este problema de salud ni aun con los mejores médicos. Tú tienes que hacer algo. No puedo solucionar mi matrimonio, ya está en colapso. No puedo por mí mismo, ya he hecho todo lo posible, no puedo más. ¿Y sabes qué? Muchos de los momentos donde Dios empieza a obrar en tu vida y en mi vida es cuando tú y yo finalmente decimos: no puedo. No puedo más. Y tú dices, pero eso es tirar la toalla. No es tirar la toalla. Es agarrarte de tu Salvador. Es reconocer que hay alguien que es capaz de llevarte por medio de esa tormenta. Es reconocer que tú no eres suficientemente fuerte para poder sobrellevar las cargas de la vida. Tú puedes querer hacerte el más fuerte frente a familia y amigos. Tú puedes querer hacerte la persona más grande y el más colosal frente a otros, pero no puedes. No vas a poder. Cuando tú reconoces tu necesidad de Dios y renuncias a la autosuficiencia, permites que Dios obre. Te decía esto la semana pasada, muchos de nosotros somos tan orgullosos y religiosos que lo que hacemos es oramos de esta manera: Dios, aquí está mi problema, Dios, ayúdame. Y se lo muestras, se lo describes: mira mi problema, mira este ángulo, mira lo que se dijo, mira la enfermedad, mira el dolor, y le describes todo el problema. Pero somos tan orgullosos que terminamos de orar y ¿qué hacemos? ¿Ya lo viste, Dios? Ahora me lo llevo otra vez. Mi problema, yo lo voy a solucionar. Y no lo dejas en las manos de Dios. Una de las luchas más difíciles para muchos creyentes es soltar en las manos de Dios. Dios expone en este pasaje el corazón orgulloso. He aquí
que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Antes de hablar del justo, Dios habla del orgulloso. Y eso no es casualidad en el texto. El mayor enemigo, escucha bien esto, el mayor enemigo de una fe genuina en Dios, que descansa en Dios, estoy queriendo decir, es el orgullo. El mayor enemigo de que tú puedas descansar en Dios, soltarte en Dios, descansar en Él, es el orgullo. Es el pensamiento de que yo puedo, yo tengo que, depende de mí. El orgullo quiere controlar tu vida, quiere que tú entiendas todo. Por eso cuando no entiendes te frustras. El orgullo quiere que tú dependas de ti mismo, que no busques ayuda en otro. Ese orgullo es el que te hace decir a ti muchas veces, no busco ayuda, ¿para qué voy a buscar ayuda? No, ¿qué le voy a decir a otros mis problemas? Van a pensar que yo estoy... Y eres tan orgulloso que te vuelves autosuficiente, dependes de ti mismo. El orgullo hace que tú te apoyes en tu propia sabiduría. Y lamentablemente muchos creyentes somos tan orgullosos que no solamente queremos controlar toda área de nuestra vida, sino que dependemos tanto de nosotros mismos y no queremos pedir ayuda en ninguna área que esté mal. La palabra describe un alma torcida, inflada, desalineada con Dios. Babilonia va a ser a lo que Dios va a describir luego en los siguientes versículos. Babilonia era una nación poderosa. El texto dijo que era la más poderosa que había en el mundo en ese tiempo. Era arrogante, eran conquistadores, tenían todos los recursos, eran autosuficientes humanamente. Pero ellos creían que su fuerza era todo lo que necesitaban y Dios les va a mostrar a ellos que lo que necesitan es a Dios. Y se lo va a mostrar claramente a Nabucodonosor, como ustedes saben. De la misma manera, nosotros somos ante la adversidad. No soltamos en las manos de Dios. No descansamos en que Él esté en control. Hay ocasiones en tu vida en que tú vas a estar orando, quizás esposa por esposo, esposo por esposa. Le has hablado ya y le has dicho, oye, cambia esto, y no cambia. Haz esto y no cambia. ¿Has ido a Dios en oración por eso? ¿Has soltado tu problema en las manos de Dios? Dios, encárgate de él. Eso es serio. Dios, ya le hablé y encárgate de ella. Hijos, Dios, ya les hablé, ya hablé con ellos. Dios, encárgate de ellos. ¿Alguna vez has venido delante de Dios para realmente soltar en Él esa dificultad y decirle, Dios, encárgate? Dios, ya está. Hace muchos años, cuando recién nos casamos con mi esposa, vivíamos en una casa que nos habían dado. Realmente mi esposa ahí me enseñó mucho acerca de fe porque ella tuvo más fe que yo. Nos íbamos a casar y pues ella tenía un trabajo alineado, yo también estaba trabajando y estudiando, entonces pues dependíamos mucho de que ella también pueda tener ese trabajo. Y 2 semanas antes de casarnos le dicen que no hay el trabajo. Entonces yo, pues como muchos varones quizás, empecé a hacer la matemática y dije, no la vamos a hacer. No la vamos a hacer, no, ¿dónde vamos a alquilar? No tenemos ni apartamento, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? Porque no había la manera. Y yo pues empiezo sutilmente llena, creo que postergamos la boda, ¿no? Y ella, ¡no! Es que obviamente quería casarse conmigo, pues no estaba desesperada por casarse conmigo. Entonces ella dijo, no, ya hemos invitado a tantas personas, no, ya no postergamos, no vamos a postergar. Ya. Y sabes, es una semana antes de casarnos, no sabíamos dónde íbamos a vivir. No sabíamos dónde íbamos a vivir, ni idea. Y una semana antes de casarnos, vino una familia, compra una pequeña casa, y era una familia del Ecuador, no conocíamos realmente mucho de ellos, y esta familia nos dice, oye, ¿sabes qué? He comprado la casa aquí en Estados Unidos, pero me estoy yendo por 2 años a Ecuador por temas de negocio, la he comprado para invertir, ¿pueden cuidármela? Ok, si insistes, ¿no? Bueno, y yo pues recuerdo que esos primeros años pues andábamos ahí bien ajustados económicamente, quizás como muchas parejas han comenzado, ¿no? Bien ajustados. Y yo pues venía ahorrando, porque no teníamos ningún mueble, no teníamos ni un mueble nuestro.
Entonces yo venía ahorrando y pasó un año y medio, y venía ahorrando todo lo que podía, ahorraba para poder comprar mis muebles. Y yo pues quería comprar mis muebles nuevos. Yo dije, me voy a dar el gusto de comprar mis muebles nuevos. Y pues había ahorrado y llegué al punto de que tenía lo suficiente y fui a la tienda, ya vi los muebles, se iba a ir todo lo que había ahorrado, pero iba a tener mis muebles nuevos. Y le dije, Jenna, he estado ahorrando, vamos a comprar los muebles. Y Jenna me dijo, no, creo que es una mala inversión. No, Jenna, es que tú no sabes, ya he estado ahorrando por 1 año y medio y mira, Dios me ha provisto, hasta le metí a Dios ahí. Dios me ha provisto, voy a comprar mis muebles nuevos. No, creo que no es una buena inversión. Jenna, seguro porque tú has crecido con todo eso pero yo aquí me he esforzado para poder darte y quiero comprar los muebles nuevos. Ella me dejó de decir. Y pasaron unos días, unas semanas, llegué al monto y cuando estoy a punto de comprar, recuerdo haber estado en la tienda, no, creo que es una mala inversión. Y voy a casa y le digo a Jenna, recuerdo eso, le digo a Jenna, ¿sabes qué? No voy a comprar los muebles porque es una mala inversión. He hecho los cálculos y es una mala inversión. Y ella me dice, ay, gloria a Dios. Y le digo, ¿cómo que gloria a Dios? No, yo he hecho los cálculos, 1 más 1 y no es buena inversión. Y me dice, es que cuando ya te dije como 2, 3 veces y estabas todo terco, entonces empecé a orarle a Dios y decirle, Dios, cambia el corazón de mi esposo. ¿Sabes cómo me sentí en ese momento? Me sentí usado, vulnerable. Pero ella me enseñó ahí porque ella, al ver la diferencia de su esposo, lo que hizo es soltó la situación en las manos de Dios. Una situación sencilla, como unos muebles. Pero para Dios es igual de sencillo unos muebles que el gran conflicto en tu matrimonio, que el gran conflicto con tus hijos, que tu gran problema de salud, que tu gran problema económico. Dios lo que busca es que tú sueltes. Suelta, deja de creer que tú eres el que tiene que hacer todo. Esto no significa, quiero clarificar esto, que tienes que ser irresponsable. Algunos van a usar eso para decir, bueno, entonces ya no estudio, ya no trabajo, ya no hago. No, tú cumples todo lo que es de tu parte y cuando ya no puedes más, no te frustras, sueltas en las manos de Dios. Soltar no es tirarse al abandono, pero es confiar plenamente en Él, siendo responsable por todo lo que uno tiene y debe de hacer. Yo hago todo lo que puedo hacer y todo lo que debo hacer y genuinamente cuando llegue a ese límite de que hice todo lo que puedo hacer y todo lo que tengo que hacer, entonces ahí genuinamente digo, ya hice todo, Dios, aquí está. Pero tienes que llegar a ese punto para soltar en las manos de Dios. El orgullo y la fe son incompatibles. Muchas veces la ansiedad, y esto pasa mucho en muchas personas hoy en día, la ansiedad nace del deseo de controlar lo que pertenece a Dios. Quieres controlar la vida, la salud, la economía, la familia, le pertenece a Dios. La fe te libera, la fe verdadera te libera. ¿Por qué? Porque te hace soltar en las manos de Dios. Punto número 3 y terminamos. Versículo 4 de la segunda parte dice esto. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero en la segunda parte dice esto. Mas el justo por la fe, y esto se repite en Romanos, se repite en Gálatas, se repite en Hebreos. Es una de las verdades más trascendentales de la Biblia. Mas el justo por su fe vivirá. Versículo 5. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. ¿Qué está diciendo aquí? El corazón es este. Dios está presentando el contraste entre el orgulloso y aquel que ha soltado, porque la tercera cosa que Dios quiere de ti es Dios quiere que vivas por fe en sus promesas. Y no me malinterpretes, una vez más, vivir por fe no es decir, me siento acá y que me caiga el dinero del cielo, Dios proveerá. Me siento ahí y conseguiré un trabajo y ni siquiera buscas. Me siento ahí y tendré un título y no estudias. Me siento ahí y no, haces todo lo que tienes que hacer. Y de ahí descansas en las promesas de Dios. Y Dios quiere, cuando tú no entiendes, cuando Dios te responde y no entiendes, Dios, ¿qué estás haciendo? Dios quiere, número 1, que confíes en su palabra.
Pasa tiempo en este libro y confía de que Dios te va a hablar, Dios te va a guiar. No es meramente pisar la iglesia, es pasar tiempo en este libro. Dios te va a mostrar, Dios te va a guiar. Número 2, Dios quiere que sueltes. Deja de ser autosuficiente, deja de querer controlar todo el aspecto de tu vida por ti mismo. Y número 3, lo que Dios quiere de ti es, Dios quiere que vivas por fe en sus promesas. Dios ya había enseñado, desde Abraham claramente había enseñado, que el justo por la fe vivirá. Ya lo mostró desde el tiempo del Génesis. Y ahora que están en Habacuc, han pasado 3.400 años aproximadamente, y el principio permanece. ¿El principio cuál es? Mas el justo por su fe vivirá. El justo es el creyente genuino que aprende a descansar en las promesas de su Dios. Tormentas van a haber. Olas que nos golpeen van a haber. Pero Dios permanece. Y el creyente tiene que recordar que tiene un ancla firme en la vida y que puede regresar siempre a Él para descansar su vida, sus expectativas y poner su esperanza en Él nuevamente. El justo no dice el texto que no va a sufrir. El texto no dice que el justo no va a pasar un tiempo a veces esperando. El texto no dice que el justo no va a pasar tiempo sin derramar lágrimas. El texto dice que el justo va a sufrir por fe, va a esperar por fe, va a obedecer por fe, va a perseverar por fe, va a adorar por fe. Las circunstancias pueden variar, pero el justo permanece anclado en la roca que es Cristo Jesús. ¿Y eso es lo que está diciendo el texto? Muchos creyentes quieren vivir la vida cristiana solo en experiencias, emociones, circunstancias, resultados. Dios quiere que regresemos a vivir por fe, descansando en Él, confiando en Él, confiando en que Dios es bueno todo el tiempo Dios es. Este pasaje encuentra su máxima expresión en Cristo. ¿Por qué? En el libro de Génesis enseñó que el justo por la fe vivirá. En Habacuc, 3.400 años después, se enseñó que más el justo por la fe vivirá. En el libro de Romanos, 600 años después de esto, 650, se enseña que más el justo por la fe vivirá. En el libro de Gálatas se enseña que el justo por la fe vivirá. Y en el libro de Hebreos, que se escribe después, se enseña que más el justo por la fe vivirá. Diferentes aristas de cada aspecto en cómo se usa, pero la realidad es la misma. El justo tiene que aprender a vivir únicamente por fe. ¿Me está queriendo decir que ya no tengo que trabajar? No. ¿Me está queriendo decir que entonces ya no me preocupo por cosas de la vida y cargo ansiedad por los problemas y que descanso en que Él está en control? Sí. ¿Te das cuenta? Esta verdad no quita la responsabilidad de uno, pero quita la ansiedad de uno. Y lo que Dios quiere que tú entiendas o quiere de ti, cuando tú no entiendes qué está diciendo Dios y qué está haciendo Dios. Dios, ¿qué estás haciendo? Mira lo que estoy pasando. ¿Qué estás haciendo? Lo que Dios quiere que tú entiendas en ese momento es que tienes que confiar en su palabra, que tienes que soltar la carga en Él y tienes que regresar a vivir anclado y confiado en sus promesas. Uno de ustedes han escuchado la ilustración de las huellas en la arena del mar, en la tormenta. Quizás muchos de ustedes, pero permítame contarla, si usted ya la ha escuchado, una vez más. Era una persona que andaba caminando por la vida y andaba caminando en comunión con Dios. Él y Dios iban caminando ahí en la orilla del mar, iban caminando, disfrutando del día. Y es una ilustración que muestra la comunión del creyente con Dios. Vivía caminando con Él y gozando un día soleado, hermoso, caminando ahí a la orilla del mar. Y él miraba atrás y veía dos pares de huellas. Veía sus huellas y veía las huellas de Dios y pues se sentía animado, se sentía confiado, porque ahí veía las huellas de Dios, veía sus huellas y qué hermoso andar en comunión con Dios. Todo estaba tranquilo, un día hermoso. Pero de pronto empezó a soplar el viento y de pronto se oscurece el cielo y de pronto empieza la lluvia y viene la tormenta y la tormenta es fuerte y las olas empiezan a crecer y empiezan a llegar y él empieza a avanzar más rápido y empieza a avanzar más rápido porque está oscureciéndose y la tormenta viene y los relámpagos y los rayos y él empieza a avanzar más rápido y cuando está avanzando más rápido mira al costado
y de pronto ya no ve 2 pares de huellas, solamente ve un par de huellas y de pronto empieza a desesperarse y decirle, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué en el medio de la tormenta me has desamparado? ¿Por qué? ¿Por qué justo ahora me has dejado? Y empieza a quejarse con Dios, Dios, ¿dónde estás? Y Dios responde y le dice, esas huellas que tú ves no son tuyas, son las mías. Yo te estoy cargando. Tienes que aprender a confiar en las promesas de Dios en medio de la dificultad. Dios no te va a soltar. No te sueltes de los brazos de tu Salvador. ¿Oramos? Terminamos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, que nos enseña verdades que a veces nos cuestan aceptar, porque queremos respuesta directa a nuestros problemas, luchas y cargas. Pero Padre, danos a nosotros la humildad y un espíritu humilde, un corazón sensible para buscar tu palabra día a día y estar atentos como un atalaya a ver qué dices tú por medio de tu palabra para guiarnos. Padre, que entendamos que lejos de tu palabra no podemos encontrar guía. Padre, que podamos entender que en medio de la dificultad debemos de seguir clamándote, pero debemos estar atentos para escuchar qué es lo que tú quieres decirnos y darnos la humildad para aceptar lo que tú nos digas. Que podamos entender que muchas veces no va a ser la respuesta directa a nuestros problemas o circunstancias, pero siempre va a ser la respuesta necesaria para seguir un día más. Que confiemos en tu palabra, que aprendamos a soltar nuestras cargas en ti y que aprendamos, oh Padre, a descansar en tus promesas, aquellas verdades que ya nos has dicho y enseñado desde el tiempo antiguo. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Gracias porque no nos dejas. A pesar de nuestra infidelidad y nuestro orgullo y que te dejamos muchas veces, gracias porque tú no nos dejas. Gracias, Padre. En el nombre de tu amado Cristo Jesús, te pido por esto y te agradezco. Amén.